Salmo 90. Vamos a dar lectura a todo el Salmo. ¿Les parece si una vez más leemos un versículo 1 y 1? Así que si no han leído las escrituras de esta semana, aquí la estamos leyendo. Salmo 90. Son 17 versículos. Yo leo el 1, ustedes el 2, y así nos unimos hasta el 17. ¿Todos lo tenemos, mis hermanos? Salmo 90. Amén. Dice así la bendita palabra de nuestro Dios. Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes y formase la tierra en el mundo, desde el siglo hasta el siglo, tú eres Dios. Vuelves al hombre hasta ser quebrantado y dices: convertíos, hijos de los hombres. Porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó y como una de las vigilias de la noche. Los arrebatas como con torrente de aguas, son como sueño, como la hierba que crece en la mañana. En la mañana florece y crece, y a la tarde se corta y se seca. Porque con tu furor somos consumidos y con tu ira somos turbados. Pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros hierros de la luz de tu rostro. Porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Acabamos nuestros años como un pensamiento. Los días de nuestra edad son 70 años, y los más robustos son 80 años. Con toda su fortaleza es molestia y trabajo, porque es pasando fresca y volamos. ¿Quién conoce el poder de tu ira y tu indignación según que debe ser temido? Enséñanos de tal modo para contar los días que traigamos al corazón sabiduría. Vuélvete, oh Jehová, ¿hasta cuándo? Y aplácate para con tus siervos. Y cantaremos y examinaremos todos los días. Alégranos conforme a los días que nos afligiste y los años en que vimos el mal. Aparezcan tus siervos tu obra y tu gloria sobre tus hijos. Sea la luz de Jehová nuestro Dios sobre nosotros y la obra de nuestras manos confirma sobre nosotros. Sí, la obra de nuestras manos confirma. Amén. Palabra de nuestro Dios. ¿Quién es Dios? ¿Quién es Dios? Es el título de nuestro mensaje. ¿Quién es Dios? Se supone que si somos cristianos deberíamos de tener un vasto conocimiento de quién es Dios. Pero la realidad, mis hermanos, es que muchas veces pues conocemos muy poco de Dios. Y lo poco que conocemos no es lo que la Biblia enseña. Así que hoy vamos a responder a través de este Salmo 90 y ver algunos atributos de nuestro Dios. ¿Quién es Dios? Sin antes, déjame comenzar hablándote, hermano, de allá por el siglo IV antes de Cristo, muchísimo tiempo atrás, un filósofo griego llamado Epicuro se planteó un dilema acerca del mal. Y es que si algo somos conscientes es que existe el mal. Por lo menos existe el mal en 3 formas: el mal moral, el mal espiritual y el mal físico. El mal moral son las maldades, los pecados. El mal espiritual son esas fuerzas que operan, que no vemos, pero que hacen maldades, lo que conocemos como demonios o espíritus. Y el mal físico, pues son las enfermedades, los padecimientos. De algo somos conscientes, el mal existe. Pues este filósofo llamado Epicuro planteó lo siguiente. Dice, a ver, si Dios existe, solo tenemos 2 opciones, decía él. Recuerden, es un filósofo, no un teólogo, ni un pastor, ni un cristiano. Decía este filósofo, si Dios existe, tenemos 2 opciones. Una, Dios quiere quitar el mal, pero no puede. Dios quiere quitar el mal, pero no puede. Esto convierte a Dios en un Dios bondadoso, pero impotente. Ay, Dios es bondadoso porque quiere quitar el mal, pero la realidad es que no puede.
no puede, porque el mal existe. Decía este filósofo, pero tenemos otra opción. Dios puede quitar el mal, pero no quiere. ¿Ven la diferencia? Esto nos presenta a un Dios poderoso, pero malo. ¿En qué Dios crees tú? Decía este filósofo. Solo dos opciones. Dios quiere quitar el mal, pero no puede. Eso lo convierte en un Dios bondadoso, pero impotente, que con el paso del tiempo va aprendiendo y cada vez va siendo más poderoso. Quiere evitar muchas cosas por su amor que tiene, pero no puede, está limitado. Esto convierte a Dios en un Dios bondadoso, pero impotente. La otra, Dios puede quitar el mal, pero no puede. Esto lo convierte en un Dios malo, pero poderoso. Porque puede, pero no quiere. La realidad, mis hermanos, es que la Biblia nos presenta una tercera respuesta, que es que siempre la palabra de Dios nos ofrece una respuesta que nadie más imagina. La realidad, mis hermanos, es que la Biblia nos revela a un Dios todopoderoso y bondadoso, que incluso permite el mal para su propia gloria y para el bien de su pueblo. O sea, nosotros como cristianos no tenemos ningún problema con el mal. ¿El mal existe? Sí. ¿Pero que eso no niega a Dios? No, lo glorifica y nos hace bien a nosotros. Dios permite el mal para llevarse más gloria y para que nosotros podamos ser formados, moldeados, y Dios usa todas las cosas para nuestro bien, incluido el mal. Esa es la respuesta que este filósofo, por no leer la Biblia, no consideró. Pues en el Salmo de hoy, mis hermanos, el Salmo 90, escrito por Moisés hace aproximadamente como 6,000 años atrás, 5,000 años atrás, mucho tiempo atrás, escrito por Moisés, cuando iban de camino de Egipto a la tierra de Canaán, es decir, se encontraban en el desierto, ya habían pasado por muchas cosas, muchos padecimientos, ya había muerto su hermana María, ya habían muerto los hijos de Aarón, y todo lo que encontramos en el Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Moisés escribe este salmo, el Salmo 90, que es un salmo donde nos deja ver, por lo menos vamos a ver hoy, 3 atributos de nuestro Dios. 3 atributos de nuestro Dios. ¿Sabes cómo podemos conocer a Dios? A través de sus atributos. No lo vemos, pero podemos conocerlo a través de sus atributos, de sus cualidades. Así que vamos a comenzar con nuestro Salmo 90, mis hermanos, y veamos cómo nuestro Dios es un Dios todopoderoso, pero también justo y bondadoso. Vamos con el Salmo 90. Y el primer versículo, Moisés comienza el Salmo así: Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Déjame llamar primero aquí tu atención con la palabrita Señor. Moisés no comienza el Salmo diciendo Jehová, es decir, el Eterno. Moisés no comienza el Salmo con otro nombre, sino con el nombre del Señor, Adonai. Adonai quiere decir, mis hermanos, el soberano. Así Moisés comienza el Salmo, soberano. ¿Qué quiere decir que Dios es soberano? Una definición que nos ofende un poco, pero eso quiere decir soberano, es que Dios hace lo que quiere, cuando quiere, con quien quiere y a la hora que Él quiere. Y no hay quien le diga, ¿qué haces? Él es soberano. Así comienza Moisés su Salmo, Señor. O sea, reconociendo, tú eres soberano y puedes hacer lo que tú quieras, pues tú eres Dios. Y no hay nadie por encima de ti, no hay nadie a quien tú le vayas a rendir cuentas. Es que si hago esto, ¿cómo voy a rendir cuentas? Nosotros sí rendimos cuentas, pero Dios no le rinde cuentas a nadie. Él es Dios, Él es el soberano. Y así comienza Moisés, Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Voy a detenerme aquí en el versículo 1 y lo vamos a contemplar hasta el final. Y voy a seguir con el versículo 2. Dice: antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Y el versículo 3 dice: vuelves al hombre hasta ser quebrantado y dices, convertíos
hijos de los hombres, porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó, y como una de las vigilias de la noche. Estos versículos, mis hermanos, el versículo 2, 3 y 4, nos dejan ver un atributo que debemos conocer de nuestro Dios, y es que Dios es un ser eterno. Dios, ¿quién es Dios? Primera respuesta, Él es un ser eterno. Antes que naciesen los montes, ¿quién ya existía? ¿O quién ya era? Dios. Para aquellos que dicen que la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma, pues antes de que existiera la materia, ya estaba Dios. O como, ya que estamos hablando de filósofos, como un filósofo yo creo muy bien lo dijo, la realidad es que Dios no existe. Y estamos de acuerdo con eso. Dios no existe, Dios es. Porque lo que existe tiene un principio y tiene un final. Tú y yo existimos, pero Dios no existe, Dios es. Él siempre ha sido. Solo piensa un poquito en esto, mi hermano. Dios siempre ha sido. Nunca ha tenido un principio. Hermano, no lo podemos concebir en nuestra finita mente. Y cuando hablo de finita no quiero hablar de que nuestra mente es finita en el sentido de que, ay, qué fino es. No, finita de pequeña. No cabe el conocimiento tan vasto y eterno de un Dios que siempre ha sido en nuestra mente. Alguna vez te he puesto este ejemplo de la eternidad para que más o menos tengamos un poquito la idea de qué es la eternidad, porque hablamos de la eternidad, pero ya que nuestra mente no logra captarlo en cantidad de tiempo, porque eternidad es eternidad, piensa en lo siguiente. Imagina un pajarito que va a otro planeta, imagina el planeta Marte, y va y recoge del planeta Marte un granito y se lo trae a la Tierra. Y en ese periodo de Marte a Tierra, ¿qué te parece que vuele y que entre la Tierra y Marte haga unos 100 años de vuelo el pajarito? Y llega a la Tierra y deposita un granito en la Tierra y vuelve a regresar y vuelve a traer otro granito y vuelve a regresar. El día que el pajarito traiga todo el planeta Marte a la Tierra, pasó un segundo en la eternidad. ¿Puedes concebir eso? Dices, no, ¿cómo? Esa es la eternidad. No en nuestra mente, mis hermanos, ya que nosotros existimos y estamos limitados en el tiempo, es algo que no podemos comprender. Solo lo creemos. Pues el primer atributo que Moisés nos quiere dejar ver de nuestro Dios es que Él es un ser eterno. Él es antes de la creación, antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo. Esta expresión desde el siglo y hasta el siglo es por siempre. Por siempre tú eres Dios. ¿Cuál es el primer atributo de nuestro Dios? ¿Quién es Dios? Un ser eterno. Pero fíjate el versículo 3. Dice, ahora que iba a comparar Moisés, ya comparó a Dios con su creación. La creación tuvo un inicio, un comienzo. Dios no. Ahora vamos a ver, dice el salmista, en este caso Moisés, dice el versículo 3, vuelves al hombre hasta ser quebrantado. Otras versiones más modernas dicen, vuelves al hombre hasta que éste sea polvo. Es decir, el hombre tiene un inicio y el hombre tendrá un final, pero Dios no tuvo ni inicio ni tendrá final, mis hermanos. No tendrá, Él es eterno. Y luego dice Moisés, y dices, convertíos, hijos de los hombres. Aquí la expresión convertíos no está diciendo Moisés que nos arrepintamos de nuestros pecados. Aquí la expresión convertíos es la orden de Dios a volvernos polvo. ¿Qué es lo que hace Dios? Nos da aliento de vida, sopla en nosotros aliento, vivimos, y cuando Dios quiere dice, ya, devuélveme ese aliento que te di. Y Dios nos ordena y nos dice, vuélvete polvo otra vez. Convertíos en polvo, hijos de los hombres. Dios, la creación, los montes, la tierra, el mundo,
tuvieron un inicio. Dios no ha tenido inicio, Él es eterno. El hombre tiene un inicio y tiene un fin. Terminaremos, del polvo fuimos hechos. ¿Y qué dice la palabra? Y al polvo volveremos, mis hermanos. Al polvo volveremos. El versículo 4 dice Moisés: porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó, y como una de las vigilias de la noche. Aquí lo que Moisés está diciendo es: Señor, tú no estás limitado por el tiempo. Para ti te es igual que pasen 1000 años a que pase un día. O sea, Dios no tiene problemas con el tiempo. Dios no está como nosotros. ¿A qué hora son? Híjole, ya es tarde. Dios no tiene ningún problema con el tiempo. Él no está limitado al tiempo ni al espacio. Nosotros sí, estamos limitados a un tiempo y a un espacio. Y allí nos movemos, allí nos estresamos. Dios no. Para él le es igual 1000 años que una noche que pasó. Le es igual, porque Él es eterno. Él es eterno. Versículo 6. En la mañana, versículo 5. Los arrebatas como con torrente de aguas, son como sueño. Aquí Moisés está comparando la vida del hombre como aquellas torrentes de aguas que de repente se rompe la roca y caen todas las aguas como cascada, y así como cayeron, desaparecieron. O también aquí Moisés está comparando la vida del hombre como un sueño. Te duermes, sueñas algo, y cuando despiertas ni te acuerdas de tu sueño. Así es nuestra vida. Vivimos, existimos, crecemos, procreamos, nos morimos, y después de 100 años, ¿sabes quién nos va a recordar? Nadie. Nadie, mis hermanos. Porque ya ni nuestras familias van a vivir, ni nuestros hijos después de 100 años que muramos, ya no van a estar tampoco. Ya no nos recuerdan, como los sueños. Oye, soñé algo, pero ni lo recuerdo. Solo sé que soñé algo. Hay sueños a veces que despertamos en esa etapa. Dicen que cuando despertamos en la etapa tercera del sueño, que le dicen la etapa RAM, es cuando uno recuerda los sueños. Cuando estás bien dormido, y ahí te despiertan, es cuando uno los recuerdes. Soñé. Pero el sueño, así como empieza en fases, termina en fases hasta que llega la fase 1, despertamos y quién sabe qué soñé, pero todas las noches soñamos. Así es la vida del hombre, como los sueños, ni nos acordamos de ellos. Aquellos que prometimos nunca te olvidaré, los olvidamos, se nos olvida. No, yo creo que yo no voy a superar esto, y lo superamos. Así es la vida del hombre, como un sueño. Despiertas bien asustado y en cuestión de segundos dices: era un sueño. O no sé si te ha pasado que despiertas enojado con tu esposo o tu esposa porque en tu sueño te hizo enojar, y en cuestión de segundos dices: pero era un sueño. Nuestra vida es como un sueño, son ilusiones. Versículo 5. Como la hierba que crece en la mañana. Como la hierba que crece en la mañana. ¿Cómo son las hierbas, mis hermanos? ¿Más las hierbas malas? Así como crecen y derechitas. Al otro día, ¿cómo están? Ya marchitas, se secaron. Aquí el salmista Moisés está haciendo todas estas comparaciones con referencia a la eternidad de Dios. Versículo 6. En la mañana florece, o sea, florecemos y crecemos, y a la tarde somos cortados y nos secamos. Estos primeros 6 versículos, o 5 del 2 al 6, nos dejan ver uno de los atributos que tú y yo nunca debemos olvidar de Dios. ¿Quién es Dios? Un ser eterno. Un ser eterno. Pero ahora pasemos a los siguientes versículos y veamos otro atributo de nuestro Dios. Dice versículos 7 y al 11. Porque con tu furor somos consumidos, y con tu ira somos turbados. Pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros yerros a la luz de tu rostro. Porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Acabamos nuestros años como un pensamiento. Los días de nuestra edad son 70 años, y si los más robustos
son 80 años, con todo su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. Hasta el versículo 11. ¿Quién conoce el poder de tu ira y tu indignación según que debe ser temido? Estos versículos, mis hermanos, del versículo 7 al 11, nos presentan otro atributo de nuestro Dios, y es, la pregunta de nuestro mensaje es, ¿quién es Dios? Ya vimos que Dios es un ser eterno. El otro atributo que aquí Moisés nos quiere mostrar es que Dios es un ser santo. Santo. ¿Sabes por qué Dios se ira? ¿Sabes por qué la ira? Porque Él es santo. Porque Él es santo. Dios se aira porque Él es un Dios justo y santo, y por eso se aira con el pecado. Mi hermano, dice, uno de los profetas dice que Dios es tan santo, mis hermanos, que no puede voltear a ver el pecado. No puede. Por si acaso, ¿podemos ponerle una imposibilidad a Dios? Otro filósofo decía, ¿acaso Dios podrá ser una roca tan grande que Él no pueda cargar? Y nos entretenían los filósofos. Si algo Dios detesta hacer, en ese sentido no puede, no porque Él sea impotente, sino porque lo detesta, es voltear a ver el pecado, porque Él es santo. Él es santo, mis hermanos, Él es santo. Y cuando Él ve que sus criaturas pecan, ¿qué pasa en Dios? Se aira. Es que, mis hermanos, la santidad de Dios y el amor de Dios no están peleados con la ira de Dios. Si creemos en un Dios santo y amoroso, es porque creemos en un Dios que se enoja y se aira. ¿Acaso, mi hermano, padre, madre, cuando tú que amas a tu hijo y a tu hija, acaso cuando tu hijo o tu hija te son desobedientes y rebeldes, no surge en ti ira? Y eso es justo, y eso es alguna reacción porque lo amas. ¿Cómo es posible que mi hijo y mi hija hagan esto? ¿Y no acaso les disciplinas? Claro, cuando están chiquitos, ya de grandes, no lo hagamos porque es peligroso. ¿No acaso y los disciplinamos? A ver, me duele mucho, pero porque te amo, te tengo que corregir. La ira de Dios y el enojo de Dios no contradicen su amor, ni su bondad, ni su santidad. Más bien afirman. La ira de Dios afirma lo santo y lo bondadoso que es Dios, que se aira con la injusticia, que se enoja con el pecado. Hoy en día hay mucho amor por los animalitos. Hay mucha gente que quiere a los animales. Está bien, cada quien. Y cuidado si tú le haces algo a un animal. ¿Qué surge en ellos cuando tú le haces algo a un animal? A un perrito lo pateas. ¿Qué surge en ellos? Ira. ¿Por qué surge ira? Porque aman a los animales. O si tú amas a los niños y oyes del aborto y de todo esto, del maltrato a los niños, ¿qué surge en ti? Ira. Pero pues no, que tú amas. Precisamente porque amo a los niños, en mí surge ira y me lleno de un fuego cuando veo que se maltrata o se asesina a los niños o se abusa de ellos. La ira de Dios, mis hermanos, no está peleada con su santidad, más bien la afirma. Veamos todo lo que hace Dios porque Él es santo. Versículo 7, vuelvo a leer. Porque con tu furor somos consumidos y con tu ira somos turbados. Pusiste nuestras maldades delante. Fíjate, mi hermano, Dios no tolera el pecado, pero llega un momento en que Él nos tiene que juzgar y nos pone delante de Él. Dice, a ver, a rendir cuentas. Y es como si pusiera la maldad delante de sus ojos. Pusiste nuestras maldades delante de ti y nuestros yerros, aquí es nuestros pecados, a la luz de tu rostro. Mi hermano, Dios que es luz, lo alumbra todo y no hay oscuridad en Él, y Él alumbra toda nuestra vida. Cuando estamos delante de Él, Él nos alumbra todo y puede conocer todo lo que hay en nosotros. ¿Alguna vez te has metido a un rincón de tu casa con una lámpara? Esos rincones donde casi nunca uno va, y con una lamparita alumbras, por ejemplo, abajo de un mueble. ¿Y cómo está abajo del mueble? Bueno, a los que son muy limpios, pues siempre va a estar limpio. Pero si de repente uno descuida ciertos lugares,
de repente se te pierde algo y dices, a ver, el teléfono, y prendes la lamparita. Está bien sucio allá abajo. La luz lo alumbra todo. Y así Dios alumbra nuestra maldad y ve toda nuestra pecaminosidad. De hecho, mis hermanos, ¿sabías que entre más nos acercamos a Dios, muchas veces te vas a sentir más pecador? Es al revés, ¿eh? Y entre más te alejas de Dios, no te sientes pecador. Dices, pero yo no soy tan malo. Oye, yo no soy tan pecador. Yo soy bueno. Es que estás muy lejos de la luz, que no logras ver tu maldad. Acércate a la luz, acércate a Dios y verás y dirás, oye, soy un horrible pecador. Dios, ten misericordia de mí. Ten misericordia de mí. La luz nos alumbra, mis hermanos, nos expone. Y por eso el cristiano constantemente está en un Señor, perdóname. Señor, ten misericordia de mí. Y la gente que nos mira para allá dice, pues qué tan malos serán, que siempre están pidiendo misericordia. No, somos igual que todos de malos, pero estamos cerca de la luz. Y la luz nos ha alumbrado y vemos nuestras maldades con la luz de Dios y decimos, qué sucio estoy. Pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros yerros a la luz de tu rostro. Porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Acabamos nuestros años como un pensamiento. Los días de nuestra edad son 70 años. Aquí, ahora Moisés nos está hablando de la realidad de la muerte. ¿Sabes por qué morimos? Porque somos pecadores. Por eso morimos. Pues ya somos cristianos, mi hermano. ¿Y el cristiano no muere? También morimos, mis hermanos. ¿Eso qué quiere decir? Que seguimos siendo pecadores. Pero hemos confiado en un Dios misericordioso que ha muerto por nosotros y nos va a resucitar. Amén. Nos va a dar un cuerpo glorificado, sin pecado. Y entonces ahora sí ya no tendremos más pecado y ya no seremos pecadores. Seremos justos por la eternidad. Amén. Pero la muerte es una evidencia de que somos pecadores. Somos pecadores, mis hermanos. Nacimos en pecado y en algún momento de nuestra vida decidimos pecar. Pero ya venimos con esa maldad en nuestro corazón. Como dijo el salmista, porque aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Y no quiere decir que su madre cometió un pecado y que se metió con otro y entonces nació David. No, sino que así nació David, en pecado. Nacimos en pecado. Y a lo largo de nuestra vida experimentamos lo que es pecar, nos gusta pecar y decimos yo quiero pecar. Y la muerte es la evidencia de que somos pecadores. Por eso dice Moisés aquí, acabamos nuestros años como un pensamiento, versículo 9, versículo 10. Los días de nuestra edad son 70 años y si los más robustos son 80 años. Ahora, esta no es una ley, mis hermanos. Alguien podría decir, la Biblia se equivocó. Porque yo he conocido gente que vive hasta 100 o más de 100 años. De hecho, Moisés, quien escribe el Salmo, ¿sabes cuánto vivió? 120 años. Y él lo está diciendo. O sea, lo normal es que vivamos 70 a 80 años. ¿O acaso eso no es cierto? Eso es lo normal. 70 a 80 años. Es el promedio de vida. Ya cuando estás en 70 dices, pues ya como que vete tranquilizando, ve arreglando las cosas, porque ya estás en tu última etapa. Ya si Dios te deja más tiempo, pues bendito sea Dios. Hay quienes llegan a más de 100, pero son la excepción a la regla. La regla y lo natural y lo normal son ¿cuántos? 70 a 80 años. Mi hermano, perdóname por lo que te voy a decir, ¿cuántos nos faltan? ¿Cuántos nos faltan? Versículo 10 sigue diciendo, con todo, su fortaleza es molestia y trabajo. Ok, si Dios nos deja vivir 70, 80 años o más, mi querido hermano, esos 80, 90, 100 años, ¿serán 100 años de qué? ¿Qué dice aquí Moisés? De molestia y de trabajo. Esa es nuestra vida. Molestia y trabajo. Por si acaso pensabas, mi hermano, ¿por qué yo no soy feliz? Todos los demás, mi hermano, la Biblia dice que la vida es molestia y trabajo. Así que ánimo, o sea, levanta la cabeza y no te hagas la víctima. No digas, ¿por qué a mí me ha tocado sufrir tanto, hermano? Esa es la vida, mi hermano, estamos en la vida. Eso es vivir.
vivir con molestias y con trabajo. Eso es vivir. De hecho, el día que ya no sientas molestias, ya estarás muerto. El día que despiertes y digas, oye, hoy no me duele absolutamente nada, no me molesta nada, preocúpate, mi hermano, porque probablemente estás inconsciente ya, pero mientras despertemos, nos molestará el ruido del vecino, nos molestarán los niños gritando, te molestará un dolor en el pie, un dolor en el brazo. La vida es molestia y trabajo. Te molestará quizás el grito de tu papá, ya párate, órale que ya está, otra vez lo mismo. Esa es la vida, mi hermano, molestia y trabajo. Ok, Dios me va a dejar vivir 100 años. Pues dice Moisés, pues prepárate porque serán 100 años de molestia y trabajo. De molestia y trabajo. Y después dice el versículo 10, termina diciendo, porque pronto pasan, ¿y qué? Y volamos. Aquí el volamos no quiere decir que nos convertiremos en ángeles. Ay, me muero y me saldrán alitas y ya voy a no, que desaparecemos. Como cuando decimos, el dinero vuela. ¿Qué estamos diciendo? El dinero desaparece. Así es nuestra vida, volamos, desaparecemos. Y el versículo 11 dice Moisés, ¿quién conoce el poder de tu ira y tu indignación según que debe ser temido? Aquí Moisés se hace una pregunta. Señor, ¿realmente somos conscientes de que tú eres un Dios santo que te airas por la maldad? ¿O vivimos como si no te importara la maldad? Ay, vivan como quieran mis hijos queridos. Como papá solapador que permite todo, que son mis hijitos, pobrecitos, que hagan lo que quieran. A mí no me gusta disciplinarles. Es lo que está diciendo el salmista David. ¿Somos conscientes de que Dios sí nos disciplina? Y entonces tenemos el tercer atributo de nuestro Dios, del versículo 12 al 17. Hemos visto nuestra pregunta de nuestro mensaje del Salmo 90 es, ¿cuál es la pregunta? ¿Quién es Dios? Hemos visto dos atributos. Número 1, es un ser santo. Número 2, perdón, sí, yo me equivoqué. Es un ser eterno. Y número 2, es un ser santo. Atributo número 3. ¿Quién es Dios? Es un ser bondadoso. Bondadoso. Dice el versículo 12, enséñanos de tal modo a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. Y quiero llamar tu atención en esa palabrita, que es un verbo, enséñanos. Enséñanos. Mi hermano, ¿es fácil enseñar? Tú que tienes niños, y que tuviste niños, ya hoy son adultos quizás, ¿es fácil enseñar? Solo enseña quien tiene paciencia. Quien no tiene paciencia no enseña, solo castiga, pero enseñar no enseña. Aquí el salmista, aquí Moisés, se está atreviendo a decirle a ese Dios santo y eterno, enséñame. ¿Eso de qué habla de Dios? Pues de su bondad. Oye, Dios eterno, todopoderoso, y dispuesto a enseñar, a tenerme la paciencia de vida para decirme, a ver, hijo, te voy a enseñar a contar tus días, te voy a enseñar a obtener sabiduría. Esto solamente lo hace alguien que de verdad es paciente y que es amoroso. Por eso este tercer atributo es la bondad de Dios. ¿Quién es Dios? Un ser bondadoso. Le dice el salmista, versículo 12, enséñanos de tal modo a contar nuestros días. Ay, mis hermanos, el ser humano sabe contar muchas cosas. Sabe contar ofensas, sabe contar dinero, sabe contar lo que quieras, pero no sabe contar sus días. Dice aquí nuestro hermano, sabe contar chismes, pero no sabemos contar nuestros días. Vivimos como si nunca fuéramos a morir. Hace rato decíamos que el promedio de vida son 70, 80 años. ¿Realmente llevamos nuestra cuenta? A ver, si tengo tantos, ¿cuántos me oyes? Ya, Isaac, reacciona, ya recapacita, o sea, ya te falta, ya estás a la mitad de la vida. Y ya tienes tantos años viviendo y aún no sientas cabeza. No contamos nuestros días, como si nunca fuéramos a morir.
Y el salmista Moisés le está diciendo a nuestro Dios: enséñame a contar mis días, enséñame a ser consciente de cuánto me queda de vida, cuánto ha pasado, para entonces ser sabio, hermanos. El principio de la sabiduría, dice Proverbios, es el temor a Dios. Es lo que el salmista, es lo que Moisés está diciendo. ¿Somos conscientes de que Dios se aira? Mi hermano, una persona sabia es aquella que es consciente de que Dios se aira. Vive bien consciente: Dios se aira, Dios es santo. Sí, gente inteligente, hay mucha gente inteligente, pero pocos sabios. Inteligentes nos sobran los dedos, pero sabios, más bien inteligentes, faltan dedos, ¿no? Pero sabios, no, son pocos, mis hermanos, pocos los sabios. ¿Quién es una persona sabia? Aquella que es consciente de la ira de Dios y que vive así consciente. Dios es santo, Dios es un Dios que no tolera el pecado. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Versículo 13: vuélvete, oh Jehová, ¿hasta cuándo? Y aplácate para con tus siervos. Oye, hermanos, qué palabras tan atrevidas de Moisés. ¿Tú te atreverías a decirle esto a un Dios malo? Vuélvete, oh Jehová, ¿hasta cuándo? Aplaca tu ira, Señor. No, si Dios fuera malo, no me atrevo a decirle eso. Voy a decir: órale, de una vez por todas, ¿tú quién eres para? Es un Dios bondadoso, es un Dios eterno, un Dios santo, pero un Dios bondadoso con el que podemos interactuar, decirle: Señor, ten misericordia de mí, Señor, ya no me castigues tanto, Señor, por favor, Señor, ten piedad de mí. Versículo 14: de mañana sácianos de tu misericordia. ¿Quién da misericordia? ¿Alguien bueno o alguien malo? Pues alguien bueno, alguien bondadoso. Nuestro Dios nos puede dar misericordia. Y aquí Moisés le está pidiendo a Dios: Señor, sácianos por la mañana de tu misericordia. Qué rico desayuno que la misericordia de Dios. Hermano, cada vez que tú despiertas, debes de saber que te está preparado un desayuno llamado la misericordia de Dios. ¿Qué es la misericordia de Dios? Es cuando Dios no nos da lo que merecemos. Eso es la misericordia. Cuando Dios no nos da lo que merecemos, mi hermano. ¿Qué merecemos? La paga del pecado es la muerte. La muerte y todas las calamidades. Y Dios no nos los da. Nos mantiene con vida, nos tiene misericordia, nos tiene compasión. Y dice Moisés: y entonces cantaremos y nos alegraremos todos nuestros días. ¿Sabes qué es lo que realmente trae felicidad al corazón, mi hermano? Ay, hermano, es la salud. No, hermano, hay mucha gente sana que no es feliz. Ay, hermano, creo que es el dinero. No, hay muchísima gente llena de dinero que no es feliz. Ay, hermano, creo que la felicidad la traería un buen esposo o una buena esposa. Tampoco, mi hermano, hay gente que tiene buenos esposos y buenas esposas y tampoco son felices. Ay, la felicidad la traería una buena familia. Tampoco. Estos versículos Moisés nos está diciendo que la misericordia de Dios, ¿qué nos trae? Alegría. Dice el versículo 14: de mañana sácianos de tu misericordia y cantaremos y nos alegraremos todos nuestros días. Solo la misericordia de Dios sobre nosotros, mis hermanos, nos puede hacer cantar y estar alegres. Versículo 15: alégranos conforme a los días que nos afligiste y los años en que vimos el mal. Aquí el salmista, mis hermanos, está siendo demasiado atrevido con Dios. Aquí Moisés parece que tiene a Dios aquí al lado y le está diciendo: Dios, hagamos una cosa, mira, ya he sufrido mucho tiempo, he derramado muchas lágrimas, devuélveme, así como he sufrido, ahora dame el tanto de felicidad, por favor, Señor. Hermano, ¿quién se atreve a pedirle eso a Dios? ¿A un Dios malo? No. Moisés le está diciendo: Señor, he sufrido mucho, ya sufrí bastante, devuélveme un tanto igual, pero de alegría. Hermano, solamente Dios puede devolvernos
lo contrario de nuestro dolor. Y por cada lágrima que derramemos, solo Dios puede devolvernos, no una, sino 2 sonrisas. Solo Dios es quien puede devolver por cada lágrima doble sonrisa. Y es lo que aquí Moisés le está diciendo a Dios: alégranos conforme a los días que nos afligiste y los años en que vimos el mal. ¿Qué Dios tan bondadoso es en el que está Moisés confiando, mis hermanos? Versículo 16: aparezca en tus siervos tu obra y tu gloria sobre sus hijos. Aquí Moisés le está diciendo: Señor, que seamos testigos de tus maravillas. Déjanos ver tus maravillas, nosotros y nuestros hijos. Versículo 17: sea la luz de Jehová nuestro Dios sobre nosotros, y la obra de nuestras manos confirma sobre nosotros. Sí, la obra de nuestras manos confirma. Ahora aquí Moisés termina diciéndole: Señor, bendice lo que hacemos. Señor, que lo que hagamos nuestras manos, tú lo bendigas. Y hermano, ¿de qué sirve todo el esfuerzo, todo el trabajo que podamos hacer en nuestros trabajos si el Señor no bendice eso? De nada sirve. Moisés le está diciendo a Dios: Señor, confirma, bendice la obra de nuestras manos. Es un hermoso salmo, mis hermanos, un hermoso salmo para orarlo de mañana. Señor, estoy a punto de comenzar mi día. Señor, confirma la obra de mis manos. Señor, bendice lo que haga hoy. Señor, no permitas que haga cosas sin tu bendición. Señor, la obra de nuestras manos confirma. ¿Sí pides la bendición de Dios en las obras de tus manos, mi hermano? Y por supuesto que esto nos obliga también a que lo que vamos a obrar, lo obremos bien. No creo que alguien aquí se atreva a hacer algo malo y decir: Señor, bendice la obra de mis manos. Voy a pecar, Señor, pero bendíceme en este pecado que voy a cometer. Yo creo que nadie se atrevería a eso. Pues sí, Señor, me voy a esforzar, voy a dar lo mejor de mí en el trabajo, con mi familia, en la iglesia. Señor, bendice la obra de mis manos, confírmala. 3 atributos de nuestro Dios. ¿Quién es Dios? Número 1, un ser eterno. ¿Quién es Dios? Un ser santo. ¿Quién es Dios? Un ser bondadoso. ¿Y qué crees, mi hermano? Te dije que iba a terminar con el versículo 1. Dice: Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. ¿Qué crees, mi hermano? Que este Dios eterno, santo y bondadoso, ¿qué crees? Que es tu morada. Él es tu hogar. Es lo que está diciendo Moisés. Señor, tú eres nuestro hogar. Tú eres nuestro refugio. Tu refugio, tu hogar, mi hermano, es un hogar eterno, un hogar santo, un hogar bueno. Ese es tu hogar. Dios es tu hogar. Dios es tu refugio. ¿Tienes a Dios como tu refugio? ¿Te amparas en el Señor, mi hermano? ¿Lo reconoces como el soberano, como Moisés lo está reconociendo aquí? Señor, tú nos has sido refugio. Tú eres nuestro hogar. Tú eres nuestro escondite de generación en generación. Quiero terminar leyéndote este mismo salmo, pero te lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice así la palabra de Dios, Nueva Traducción Viviente. Señor, a lo largo de todas las generaciones, tú has sido nuestro hogar. Antes de que nacieran las montañas, antes de que dieras vida a la tierra y al mundo, desde el principio y hasta el fin, tú eres Dios. Haces que la gente vuelva al polvo con solo decir: vuelvan al polvo ustedes mortales. Para ti, 1000 años son como un día pasajero, tan breves como unas horas de la noche. Arrasas a las personas como si fueran sueños que desaparecen. Son como la hierba que brota en la mañana. Por la mañana se abre y florece, pero al anochecer está seca y marchita. Nos marchitamos bajo tu enojo, tu furia nos abruma. Despliegas nuestros pecados delante de ti,
nuestros pecados secretos y los ves todos. Vivimos la vida bajo tu ira y terminamos nuestros años con un gemido. 70 son los años que nos concedes. Algunos incluso llegan a 80, pero hasta los mejores años se llenan de dolor y de problemas. Pronto desaparecen y volamos. ¿Quién puede comprender el poder de tu enojo? Tu ira es tan imponente como el temor que mereces. Enséñanos a entender la brevedad de la vida para que crezcamos en sabiduría. Oh Señor, vuelve a nosotros. ¿Hasta cuándo tardarás? Compadécete de tus siervos. Sácianos cada mañana con tu amor inagotable para que cantemos de alegría hasta el final de nuestra vida. Danos alegría en proporción a nuestro sufrimiento anterior. Compensa los años malos con años de bien. Permite que tus siervos te veamos obrar otra vez, que nuestros hijos vean tu gloria y que el Señor nuestro Dios nos dé su aprobación y haga que nuestros esfuerzos prosperen. Sí, haz que nuestros esfuerzos prosperen. Inclina tu cabeza, mi hermano, y vamos a Dios en oración.